Y le doy gracias a Dios por todos aquellos que se esforzaron por venir y adorar al Señor, glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Me da mucho gusto por cada uno de nosotros que nos hemos dispuesto a escuchar la palabra de Dios y reconocer que Dios tiene poder. Amén. Yo te invito que hagamos una oración. Amado Señor, hoy te damos gracias nuevamente, Señor, por seguir bendiciendo y enriqueciendo nuestras vidas. Hoy te doy gracias, Señor, por el privilegio que hoy nos brindas de estar aquí delante de nuestros hermanos para compartir el mensaje que hoy has puesto en mi corazón hacerlo. Te pido, Señor, sigues preparando nuestro corazón, nuestro razonamiento, Señor, para que juntos seamos edificados, seamos desafiados, Señor, a creer en ti. Que nuestra fe aumente, Señor, y nos arropemos, Señor, de tu palabra, de tu presencia y de tus lindas promesas. Hoy te lo pedimos, Señor, a través de tu Hijo amado Jesucristo. A ti sea toda honra, toda gloria y alabanza. Amén, aleluya. Así es, amados hermanos, esta mañana yo quiero que juntos descubramos a través de la Biblia cuáles son las promesas que Dios ha guardado para cada uno de nosotros. Y aunque sea en este pasaje, vamos a estarlas analizando, las vamos a estar estudiando, las vamos a estar considerando para que Dios aún siga moviendo lo que tenga que mover, para que esas promesas nosotros las atesoremos y busquemos a través de la santidad, a través de estar proclamando la palabra, que las veamos realidad en nuestra vida. Amén. Yo te invito, hoy abras tu Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 6. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Vamos a estar dando lectura del verso 1 al 11, por favor. Cuando lo tengas, me puedes indicar con un amén, por favor. Aleluya. Gloria al Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 1 al 11. Y la bendita palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Entonces Salomón oró: Oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre. Luego el rey se dio vuelta hacia toda la comunidad de Israel que estaba de pie ante él. Y después de bendecir al pueblo dijo: Alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien cumplió la promesa que le hizo a mi padre David. Pues le dijo a mi padre: desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, nunca escogí una ciudad de ninguna de las tribus de Israel como el sitio donde se construyera un templo para honrar mi nombre. Tampoco elegí a un rey para que guiara a mi pueblo Israel. Pero ahora he elegido a Jerusalén como lugar para que mi nombre sea honrado. Y he elegido a David para que sea rey de mi pueblo Israel. Después Salomón dijo: Mi padre David quería construir este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor le dijo: Tú querías construir el templo para honrar mi nombre. Tu intención es buena, pero no serás tú quien lo haga. Será uno de tus hijos quien construye el templo para honrarme. Ahora el Señor ha cumplido la promesa que hizo, porque he llegado a ser rey en lugar de mi padre,
y ocupado el trono de Israel, tal como el Señor lo prometió. He construido este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Allí he colocado el arca, la cual contiene el pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel. ¿Puede tomar su lugar, amado hermano? Esta porción de la Biblia tiene por título: A Salomón alaba al Señor. Es importante alabar al Señor. Es importante reconocer lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. He titulado este sermón: para la gloria y honra de mi Señor, fiel es el que prometió. ¿Lo puede repetir conmigo? Fiel es el que prometió. Amén, aleluya. Cualquier persona que ha vivido durante varios años podrá decir que ha cumplido todas sus promesas. Bueno, no podrá decir que ha cumplido todas sus promesas. Y hay muchas razones por las cuales el ser humano no cumple sus promesas. Una de ellas puede ser simplemente porque se nos ha olvidado, o porque muchas veces somos negligentes. Hacemos promesas, se nos olvidan, o simplemente a veces las tenemos presentes, mas somos desidiosos, somos negligentes, y por nuestra negligencia las olvidamos, las dejamos de hacer. Pero también hay veces que puede ser debido a circunstancias fuera de nuestro mismo control. Pero sabes, nuestro Padre Celestial nos ha dado muchas promesas que el día de hoy tan solo vamos a ver algunas. Dios es fiel, amados hermanos. Dios es fiel, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Te voy a pedir, se me olvidó decirte antes de que cerraras tu Biblia, que abras tu Biblia, la mantengas abierta, porque es importante. Vamos a estar consultando algunos versículos donde el Señor hizo algunas de esas promesas a su siervo Salomón y a David, el rey de Israel. Mira, por ejemplo, el verso 1 dice: entonces Salomón oró: oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. El Señor lo que le prometió, lo hizo. Amén. El fenómeno de la nube había sido siempre la historia de Israel. Siempre en la historia de Israel fue una promesa que había hecho al pueblo de Israel. Amén. Y esto el pueblo de Israel reconocía la presencia divina a través de esa nube. Ya ves que, por ejemplo, esta nube fue una manifestación física de la promesa de Dios de estar con su pueblo. Aquí, por ejemplo, en este verso, al mencionarlo Salomón, aquí mostraba, por ejemplo, la aceptación del templo que se había construido, del templo que se había levantado. ¿Para qué? Para el honor y gloria y adoración de Dios. Esto fue una promesa y el Señor cumplió su promesa. En el verso 4, por favor, sígueme. Dice, el verso 4, dice: alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien cumplió la promesa que le hizo a mi padre David. Aun cuando los seres humanos le fallamos al Señor, Dios no nos falla. Dios no nos falla. Si el Señor te ha prometido el día de ayer, el día de hoy, hace días atrás, alguna cosa, tenlo por seguro que Dios lo hará. Dios lo cumplirá en su debido tiempo. Eso es muy importante aclarar. Promesas hay muchas en la Biblia, pero hoy vamos a aprender también a cómo arrebatar esas promesas, a cómo poseer esas promesas, a cómo hacerlas realidad en nuestros días. Inclusive hay personas que han recibido promesas que hay veces
que hasta las personas pierden la vida, pero aún después de muertos, Dios cumple la promesa. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es bueno. Aleluya. Por ejemplo, aquí Salomón alaba al Señor por haber cumplido su palabra. Dios había prometido a David que Salomón construiría el templo y que no lo desampararía. Esa es una promesa que el Señor había cumplido. Salomón había construido el templo para adorar y glorificar al Señor. Si me sigues en el verso 10, dice: ahora el Señor ha cumplido la promesa que hizo, porque he llegado a ser rey en lugar de mi padre, y ocupo el trono de Israel tal como el Señor lo prometió. En varias ocasiones se menciona en este pasaje que Dios es fiel, que el Señor cumple sus promesas. Salomón reconoció que su sucesión en el trono era porque Dios estaba cumpliendo la palabra que él había dado. Además, Salomón reconocía que su sucesión en el trono de Israel era algo importantísimo. Y claro, él fue el tercer rey de Israel. Pero el primer rey en suceder a su padre en el trono, heredando el trono. Amados hermanos, ¿sabías tú que a lo largo de las Escrituras existen más de 3,000 promesas de Dios? Para ti y para mí, para todos aquellos que no solo que nos consideramos hijos de Dios, sino para todos aquellos que cumplen la palabra del Señor, que buscan del rostro del Señor día con día, quienes estudian la palabra. Todos ellos se proveerán de esa promesa. Todos ellos, eso es lo que vamos a estar viendo poco a poquito. Por ejemplo, a continuación le daré lectura a algunas promesas registradas en la Biblia para algunos de sus siervos como Noé, Josué y Abraham. Permíteme mostrarte. Por ejemplo, Noé tuvo fe en las promesas de Dios. ¿Tú tienes fe en las promesas que el Señor ha dado para cada uno de sus hijos? Amén, aleluya, qué bueno. Noé fue un siervo del Señor que tuvo una revelación, el cual el Señor le manifestó que tenía que hacer ciertas cosas y cumplir con ciertas normas, y él, por fe en las promesas del Señor, no murió en el diluvio. Noé no murió en el diluvio gracias a su fe, gracias a arrebatar esa promesa que el Señor le había brindado. Por ejemplo, en Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Cuán importante es ser hombres y mujeres de fe. Esto dice la misma Escritura, que si crees que eres falto de fe, pídesela al Señor y Él te la dará abundantemente. Amén. Por ejemplo, otra de las promesas que hizo el Señor, Dios promete a Abraham de darle muchos descendientes. Esa es una gran promesa para un hombre sin hijos. Abraham, en ese momento que recibió la bendición de una promesa, él era una persona ya mayor y además sin hijos. A lo mejor cualquiera persona que no conoce de las Escrituras y de lo que Dios hizo en la vida de Abraham y Sara,
diría, ¿cómo es posible que un hombre ya mayor de edad, ya entrado en la tercera edad, cómo es posible que pueda procrear junto con su esposa un hijo? Bueno, amado hermano, ¿sabías tú que para Dios no hay nada imposible? Para Dios no hay nada imposible. Dios le prometió a Abraham darle muchos descendientes y lo cumplió. Él rondaba entre los 70, 80 años aproximadamente en ese tiempo en que recibió la promesa. Pero ¿sabes qué? Hay una gran diferencia entre los que creen en Dios y en los que no creen. Por ejemplo, Abraham sabía caminar por fe y no por vista. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender, amado hermano. Aunque lo veamos difícil, recuerda, para Dios no hay nada imposible. Amén. Dice, por ejemplo, en Génesis capítulo 13, verso 16, dice, y te daré tantos descendientes que con el polvo de la tierra será imposible contarlos. Anoche, estando en mi hogar, realizando el altar familiar, Dios me llevó al libro de Gálatas y confirmándome lo que, inclusive este punto. ¿Sabías tú que tanto tú como yo somos descendientes de Abraham? Somos parte de la promesa que le hizo a Abraham. ¿Por qué? Porque recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y continuamos y tratamos continuamente de agradarle al Señor, haciendo lo que a Él le agrada, y esto nos hace descendientes de Abraham. Esto nos hace parte de la promesa del Señor. Amén, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios quiere bendecir tu vida. El propósito de Dios es bendecir cada vez tu vida más y más. Créelo, así lo es, amado hermano. También el nacimiento de Isaac fue prometido por Dios a Abraham y a su esposa Sara. Sara había sido estéril toda su vida. Era una mujer la cual era normal como cualquier otra mujer, mas sin embargo era una mujer que tenía conocimiento de la existencia y el poder de Dios, que si dudó algunas veces, seguramente que sí, pero perseveró, siguió adelante, apoyó a su marido y lograron muchas cosas. Una de esas cosas es de que el Señor cumplió su promesa en la vida de esta mujer. Ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo, a Abraham, en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 20, verso 1 al 2. El nacimiento de Isaac. Por ejemplo, Sara, a los 90 años aproximadamente, fue que Dios hizo posible que ella diera luz a Isaac. Abraham en ese entonces tenía un promedio de 100 años. 100 años. Si tú fueras por la calle y le comentaras a una persona, ¿crees tú que una persona de 90 años y un hombre de 100 años podrían ser padres? Siendo que toda su vida la mujer ha sido estéril. ¿Lo crees posible? Seguramente todos te responderán con un rotundo no lo creo. Pero Dios es fiel a sus promesas. Dios respondió a su promesa, a su compromiso. Aleluya. Aquí también podemos ver a Josué, un siervo del Señor, un siervo perseverante, un siervo fiel, un siervo que se esforzaba día con día para lograr lo que le habían encomendado. Josué fue un hombre que recibió
un encargo muy, pero muy grande. Moisés tuvo muchas complicaciones al dirigir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Pero ahora esta tarea era encomendada, era dirigida hacia Josué. Recayó toda esa gran responsabilidad ahora sobre Josué. Conducir y establecer en una nueva tierra la nación de Israel fue una tarea enorme. Imagínate, Moisés tuvo muchísimas dificultades, tuvo que lidiar con muchísima gente de diferente carácter, con diferentes actitudes reprobadas ante cualquiera de nosotros, mas sin embargo, ahora esta gran tarea recaía todo sobre Josué. Pero ¿sabes qué? Él también recibió una promesa de Dios. ¿Y cuál fue? Jehová, de parte de Jehová, recibió la promesa de que sería ayudado. Y esto lo podemos ver en Josué capítulo 1, verso 5. Dice, la promesa del Señor fue: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te desampararé. Qué hermosa promesa. ¿No te gozas en el Señor? Porque esa promesa nosotros también podemos arrebatarla. Esa promesa también es para nosotros. Dios está contigo, amado hermano, amada hermana. Dios no tiene la intención de desampararte, de dejarte de cubrir. Dios tiene toda la intención de cumplir esta promesa que le dio Josué, también cumplirla en cada uno de nosotros. Tenemos que tener fe, tenemos que arrebatar esa promesa y hacerla propia. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor, su nombre. Hoy yo quiero compartir con todos ustedes algo que a mí me sucedió en lo personal. Hace un buen tiempo atrás, yo estaba, inclusive este testimonio ya lo he compartido con la iglesia. Tal vez no lo recuerdes, pero hoy quiero recordártelo, de una promesa que el Señor me otorgó, una promesa que el Señor me confió. Y yo sé que el Señor se ha comprometido contigo. El Señor te ha hecho promesas, no solo generales como las que encontramos en la Biblia, que son más de 3,000 y tantas promesas. Hay veces Dios hace promesas personales. Le puede ser a nuestro pastor una promesa, le puede ser a nuestra hermana Kenia, le puede ser a nuestra hermana Guadalupe, le puede ser a nuestra hermana Doraluz. Promesas personales que van de acuerdo a nuestra vida, que van de acuerdo a nuestras vivencias. Pero el Señor hace promesas personales. Bueno, el Señor, una vez yo estando en el lugar de mi trabajo, muchos ya lo saben ustedes, yo antes tenía una farmacia allá en la colonia Carranza. El Señor me permitió de hacerme de esos terrenos y construí. Ya había una construcción, pero mejoré las condiciones y construí unos locales ahí. Y allí levanté un negocio. Una vez estando trabajando en ese lugar, ese día en particular, yo estaba leyendo la palabra, estudiando la palabra, meditando en la palabra, y recién acababa de ponerme de rodillas, adorando al Señor, glorificando al Señor. Lágrimas escurrieron por mis mejillas, adorando al Señor, reconociendo que Dios es fiel, que Dios me sostenía a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas que estaba pasando. Dios, yo me refugié en el Señor, sabiendo que es el mejor lugar. Es el mejor lugar que tú y yo podemos hacer, refugiarnos en el Señor, pedirle fortaleza, pedirle discernimiento, pedirle sabiduría
Bueno, ese era un día especial, que yo no sabía lo que iba a acontecer, mas sin embargo, el Señor, teniendo amor por mí y misericordia de mí, me puse de pie, estuve dando rondines por el lugar, por el negocio, meditando, analizando, dejándome cautivar por la presencia del Señor. Y paso al otro local que tenía desocupado, que lo tenía en renta de hace tiempo, mas sin embargo no lo había podido rentar porque, fíjate lo curioso, tenía bastante, ¿qué serán? 3, 4, 5 semanas de estar con letrero de que se renta, mas sin embargo ni una sola persona había ido ni siquiera a preguntar cuál era el costo de la renta. Entonces yo en ese momento salgo del local donde estaba la farmacia, estaba tranquilo, no tenía clientes en ese momento, y me paso al otro lugar, al otro local que estaba desocupado y en renta. Entonces me pongo a meditar y miraba el local limpio, desocupado, y le preguntaba al Señor: Señor, ¿acaso tú tienes un plan para este lugar? Porque mira, Señor, ya lo tengo de hace tiempo en renta, mas sin embargo ni una persona hay quien se pare y tenga la curiosidad por preguntar siquiera por cuánto es lo que cobra uno por rentarlo. ¿Tienes algún plan? Y en eso de repente vivo una visión de parte del Señor, en el cual se manifestaba, me hacía saber cuál era el propósito de Dios que se hiciese allí. Entonces Dios me trae una revelación en donde me muestra a través de visiones cuál era el motivo por el cual estaba vacío el local y cuál era el propósito de Dios para que se llevara a cabo una obra para beneficio tanto de niños como de adultos mayores. El Señor me lo da en visión, y me hace saber cuál era el propósito, cuál era el objetivo del Señor: llevar una obra, hacer una obra para bendecir tanto a niños como a adultos mayores. En los niños, me dijo el Señor claramente, a los niños les vas a enseñar valores, vas a hacer dinámicas, vas a hacer de alguna forma lecciones, el cuales los motive y les enseñe a tener y adoptar valores éticos, valores cristianos, valores que edifiquen su vida y el día de mañana les sirvan y lo tengan presente siempre. A los adultos mayores vas a brindarles amor. Ese amor que yo he infundido en tu corazón, quiero que les brindes. ¿Por qué? Porque quiero que sientan el amor de un hijo, el amor de un hijo de Dios, y que lo sientan como que si yo les estoy brindando ese amor, ese abrazo, ese cariño, esa comprensión. Quiero que los escuches, quiero que los entiendas, quiero que los apoyes, quiero que les des una atención especial, y también quiero que les compartas la buena noticia. Eso sucedió hace ya un par de años. En otra ocasión, respecto a la misma visión, no recuerdo cuánto tiempo pasó, también igual alababa y glorificaba al Señor, pedía la dirección del Señor, y el Señor, de repente escuché su voz. Para algunas personas les parecerá locura el hecho que una persona diga: el Señor habló a mi vida. Pero hermanos, el Señor es fiel. El Señor es el mismo Dios que habló a Abraham, que habló a Moisés, que habló a tanto de sus siervos.
Es el mismo Dios, tiene el mismo poder y se quiere manifestar aún en nuestras vidas. Ese día Dios habló a mi vida nuevamente y me decía, toma el teléfono. Y yo no esperaba en ese momento que Dios me hablara, yo estaba solamente alabando y glorificando al Señor. Mas sin embargo escuché la voz que me dijo, toma el teléfono y háblale a don Samuel Alvarado. Samuel Alvarado era una persona exitosa, una persona que fue mi patrón, el dueño de una cadena de boticas a nivel del estado de Baja California, inclusive San Luis. Este hombre era una persona exitosa, como les dije, una persona muy ocupada con muchos negocios, pero el Señor me dijo, háblale, haz una cita con él y lo que quiero que hagas es de que le platiques del proyecto que te he encomendado. ¿Qué crees que yo le dije al Señor? Le dije, Señor, yo creo difícil que Él me pueda recibir y atender, porque es un hombre muy ocupado. Seguramente tiene muchas cosas por hacer. El Señor me detuvo y me dijo, háblale y yo me encargaré de todo lo demás. Tú solo obedece lo que te estoy diciendo. ¿Cuántas veces nosotros nos mostramos irreverentes ante la presencia de Dios, que ni siquiera levantamos las manos cuando la gloria de Dios se pasea en este lugar? Somos indiferentes. Amado hermano, esa mañana lo estuve meditando, analizando, mas sin embargo estaba queriendo no escuchar esas voces que te dicen, no lo hagas. Y estuve meditando, simplemente me arrodillé nuevamente, le pedí al Señor claridad, discernimiento y que aumentara aún más mi fe. Después de ahí, tomé el teléfono y marqué a las oficinas. Marqué a las oficinas y me contestó la secretaria. Le pedí de favor me comunicara con don Samuel Alvarado, que tenía algo importante que decirle y tratar con él. De repente se oye la voz de este señor y con gusto, con mucho entusiasmo, me dice, hola Eduardo, ¿cómo estás? Ya tenía mucho tiempo de no verlo, ya tenía mucho tiempo de ni siquiera hablar con él. Entonces ya habían pasado, yo creo que varios años en ese entonces, de no verle, de no hablar con él, mas sin embargo me contestaba emocionado, con gusto, con alegría, de escuchar mi voz, de saber de mí. Entonces hablé con él, le dije, ¿sabe qué? Yo necesito que me regale un poquito de su tiempo. Quiero compartirle algo, quiero compartirle de un proyecto, el que el Señor me encomendó. Me dijo, con todo gusto te recibo. Usted dígame la hora y la fecha y ahí estaré puntualmente. Me dio la fecha. A los días posteriores, yo me presento en las oficinas con mi esposa y mis hijas. Mi hija Jocelyn, Allison. A lo mejor Allison no se acuerda bien, ¿verdad? Pero Jocelyn es testigo de cómo él nos recibió con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque conoció a mi esposa Emma. Conoció a mi esposa porque trabajamos para él y le demostramos siempre responsabilidad, esfuerzo y hacer todas las cosas que se nos pedían con buena actitud. Entonces, él tiene un buen recuerdo de nosotros. Nos recibió muy contento, acarició a las niñas y nos dijo, pásenle, acá los atiendo en la oficina. Y ya nos pasó y en resumidas cuentas, amado hermano, le cuento del proyecto y él inclusive le platiqué una cosa personal, una vivencia, el cual viví yo acerca de la pérdida de mi abuelito, en una condición triste en la que perdió la vida.
Y esto me llevó a mí comentárselo porque el Señor me había encomendado que, que a las personas de la tercera edad debía mostrarles amor, ese amor, el amor del Señor. Que los adultos mayores se sintieran tomados en cuenta, se les escuchara, se les diera amor, se les brindara nuestra confianza, nuestro cariño. Y yo le comenté acerca de mi abuelito, que él siempre fue un hombre independiente, ya estaba anciano él y perdió la vida de una manera muy triste. Al comentarle esto y que lo que el Señor me encomendó era esta gran tarea de llevar un ministerio en el cual se le brindara ayuda tanto a niños como a adultos, él derramó lágrimas. O sea, sus ojos se empezaron a humedecer y pasó saliva en la manera de que Dios trató con él en ese aspecto y me dijo: ¿sabes qué? No se diga más, Eduardo, yo te voy a apoyar. Tú dime qué necesitas. Tú dime, hazme un presupuesto, tráeme un presupuesto de todo lo que necesitas, yo me hago cargo. Pero ¿qué es lo que sucede, amado hermano? O sea, ahí vi que la promesa de Dios que me había brindado, Dios había hecho todo lo posible para que mis ojos en vida vieran que Dios había cumplido la promesa. Pero ¿qué pasa mucho con todos nosotros? Aun y cuando recibimos la promesa de Dios, somos desobedientes, somos negligentes. A mí me pasó. Yo me di a la tarea por conseguir el presupuesto, mas sin embargo viví procesos, digamos, difíciles. Yo, como te dije hace un momento, vivía un momento de incertidumbre. Inclusive yo, cuando Dios me dio esta revelación acerca del ministerio que quería que llevara a cabo, el negocio estaba pasando por una crisis y yo inclusive ya había pensado cerrar el negocio en ese momento. Y inclusive yo cuestioné al Señor, le pregunté: Señor, pero cuando me dio la revelación, cuando me dio el plan, ¿verdad? Yo le dije: Señor, pero pues estás viendo que ya estoy a punto de cerrar y tú me pides que levante un ministerio. Para eso se requieren recursos, Señor. Y ahí viene otra promesa del Señor. Me dijo: tú no te debes de preocupar. Yo pondré delante de ti a todas aquellas personas que te han de ayudar para que ese ministerio se sostenga. Amados hermanos, como te dije hace un momento, muchas de las veces nosotros recibimos la promesa del Señor. El Señor cumple la promesa, llámese de sanidad en las personas, llámese que un milagro ocurra en nuestras vidas gracias a que Dios lo prometió, mas sin embargo nosotros actuamos negligentemente. Y esto yo quiero que tú lo consideres muy importante. Yo actué negligentemente. Yo recibí una promesa del Señor, recibí una revelación del Señor de qué es lo que debía de hacer. Mas sin embargo, han pasado algunos años y yo no he empezado. Hace años atrás puse letrero, puse todo, acondicioné, mas sin embargo aún no completaba las cosas, la inmobiliaria, los materiales para empezar el proyecto. Y me detuve. Ya estaba con letreros, no sé si algunos lo saben, ¿verdad? Ya estaba haciendo hasta publicidad y todo. Mas sin embargo, a veces pasa. Si Dios te encomienda algo, amado hermano, no hagas lo que yo hice. O sea, Dios a ti te dio la visión,
a ti te pidió hacer algo que hicieses, no pongas atención a las personas que te desanimen. No permitas que nadie te desanime. No permitas prestar atención a las voces las cuales no recibieron la visión ni la promesa. Tú continúa, esfuérzate cada día para cumplir lo que Dios te ha encomendado. A veces las mismas personas que te rodean te van a estar desanimando, amado hermano. No pongas atención a esas voces. No pongas, yo lamentablemente debo reconocer que yo me dejé llevar. Me dejé llevar, el gozo del Señor empezó a disminuir y no cumplí en aquel momento lo que Dios me ha encomendado. Pero, ¿sabes una cosa? La promesa de Dios sigue vigente. Ahora estoy totalmente entusiasmado. Ahora como Dios me hizo ver acerca de las promesas en esta porción de la Biblia. Y fíjate que yo no tenía pensado predicar acerca de esto. Yo iba a utilizar el mismo pasaje, el pastor es testigo. Yo ya había hecho 2, 3 sermones más sin embargo, y no me sentía cómodo. Yo siempre trato de buscar la inspiración en el Señor, buscando que Dios me dirija qué es lo que yo tenga que predicar. Mas sin embargo, yo con los anteriores sermones, yo no me sentía cómodo. Yo sentía que como que no era el sermón el que tenía que predicar. Entonces, Dios tenía algo preparado. Recordarme que las promesas del Señor siguen vigentes hasta el día que Dios las cumpla. El Señor me prometió que este ministerio, una vez que empiece a caminar, el Señor iba a poner a las personas idóneas que me ayudarían. Y yo creo en la promesa del Señor. Estoy ya en planes en octubre, más tardar noviembre, ya empezar con este ministerio, sabiendo que Dios se va a manifestar, sabiendo que Dios va a cumplir su promesa. Y espérelo, muy pronto estaré testificando de las grandes cosas que Dios estará haciendo en ese lugar, porque la palabra de Dios es fiel, porque la palabra de Dios es verdadera, y porque las promesas de Dios siempre es un hecho que Dios las cumplirá. Amén. Alabado sea el Señor. Esto nos lleva al título del sermón. Fiel es el que prometió. Ahora, ¿qué te ha prometido el Señor? ¿Qué te ha prometido el Señor a tu vida? Como lo dije hace un momento, sus promesas siguen vigentes hasta el día de hoy. Ninguna de sus promesas tienen caducidad. Las promesas de Dios nunca fallan, jamás. Jamás, amado hermano, no te desesperes, que no se inquiete tu corazón. Espéralas, recíbelas, apodérate de ellas. Amén. Pero fíjate, hay una cosa muy importante. Como te dije, hay más de 3,000 promesas registradas en la Biblia. Inclusive yo iba a traer un librito que compré hace, ¿qué serán? Cuando recién empezaba aquí la iglesia, cuando recién Dios habló a mi vida, tocó mi vida, me quebrantó y empecé y decidí congregarme en esta iglesia. Esa vez fui a una librería que se encontraba aquí en la esquina, a un lado del car wash, y compré, uno de los primeros libros que compré fue acerca de las promesas de Dios. Es uno de los libros preciosos que tengo ahí en casa, lo cual consulto de vez en cuando. No te voy a decir, yo no estoy aquí para mentirte. De vez en cuando lo ojeo, lo leo y trato de tomar una de las promesas del Señor
y vivir en santidad, vivir como a Dios le agrada, para hacerme acreedor de esa promesa. Porque sí, como te dije, Dios envió las promesas a propósito para ser usadas. O sea, aunque yo tenga el librito ahí de las promesas, no va a hacer nada. No va a hacer nada si no nos apropiamos de la promesa. No va a ocurrir nada si no te tomas de la promesa. Pero para que te tomes de la promesa, tienes que vivir, tienes que hacer algo, ¿verdad? Como te dije, Dios envió las promesas a propósito para ser usadas. Nada le agrada más a Dios que ver sus promesas en circulación. Amén. Pero antes de reclamar una promesa, escúchame bien esto, por favor. Antes de reclamar una promesa, asegúrate que tu corazón esté limpio. Que nuestro corazón esté limpio, amado hermano. Si tienes pecados que no le has confesado al Señor, hoy es el día, amado hermano, que te apropies de la promesa, pero antes que limpies tu corazón, que limpiemos nuestro corazón de todo pecado, de todo pecado. Esos pecados ocultos, amados hermanos, hay que confesárselos al Señor. Hay que confesárselos al Señor, hay que compartirle al Señor lo que estamos viviendo, compartirle al Señor lo que estamos haciendo inadecuadamente. Si tienes pecados que no le has confesado al Señor, platica con Él. Platica con Él, arrepiéntete y pídele que te perdone. ¿Y sabes qué? Él lo hará. Él lo hará. Si tienes pecados, si por ejemplo también una cosa muy importante, amado hermano, si tu comunión está rota, hoy es el momento. Hoy es el momento de arreglar esto. ¿Cómo? Reconociendo que le has fallado al Señor, reconociendo que necesitas del poder de la palabra, que necesitas arreglar tu situación con el Señor. Muchas de las veces nosotros, como dije hace un momento, actuamos negligentemente. Venimos a la iglesia, sí, pero eso no es suficiente. Tenemos que entregarle toda nuestra vida al Señor y vivir como Dios manda en las Escrituras. Esta es una forma de arrebatar las promesas. Arrepiéntete y pídele perdón y Él lo hará. También, como te dije, si tu relación con Dios está rota, hoy es el tiempo para restaurarla. Hoy yo quiero hacer una invitación a todos aquellos quienes reconocen que le han fallado al Señor. Hoy quiero invitar a todos aquellos los cuales reconocen que hay un pecado el cual aún no han confesado delante del Señor. Como te dije, si le confiesas tus pecados al Señor, Él es bueno, Él es justo, Él conoce tu corazón y Él está dispuesto a perdonarte, a sanar tus heridas. También es muy importante que entiendas, si guardas en tu corazón resentimiento, celo, si estás enojado, resentido con algún familiar, con un ser querido, inclusive con algún hermano de la iglesia, eso no es correcto. Eso a Dios no le agrada y posiblemente y seguramente está bloqueando el que tú puedas arrebatar las promesas del Señor. Hoy es el tiempo, amado hermano, de que todos aquellos los cuales reconocen que necesitan confesar algún pecado oculto, hoy es el tiempo de pasar aquí al altar y pedirle al Señor tenga misericordia de nosotros, nos arrepintamos, glorifiquemos al Señor y le permitamos al Señor nos limpie, nos perdone, nos restaure